Bueno, pues comenzamos, ¿os parece? Son Muy 7 bien. minuto. Arratsalde on guztioi, eta ongi etorri online topaketa honetara. Lagun asko elkartu gea gaur, orduan beraz, eskerrik asko guztioi. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy a esta sesión online. Nos hemos juntado un buen número de amigos, así que nada, muchas gracias por seguirnos. Gracias, por supuesto, a Itziar Ocariz y a Jon Mikel Euba por participar en este encuentro que forma parte de las actividades vinculadas al proyecto de las estatuas que actualmente se puede visitar en el Museo Teiza. Voy a compartir primero un vídeo, una pieza de Itziar Ocariz, una de las piezas que se puede contemplar en el museo y también en la página web del museo, para que nos sirva un poco de introducción. Quizás estoy pensando, Juan Pablo, que quizás en compartir quizás otro de los vídeos, porque habrá mucha gente que no haya visto nunca ninguna pieza de las estatuas, ningún trabajo al respecto. Muy bien, ¿tienes que compartir tú alguno desde tu ordenador o quieres que comparta? Sí, lo voy a hacer yo.
Bueno, precisamente estas dos conversaciones son algunas de las piezas que se pueden ver en la exposición en el Museo Oteiza. Como habéis visto, bueno, hay alguna conversación con piezas de Oteiza, por lo tanto, para nosotros es un proyecto que está muy vinculado, ¿no?, al propio museo. Algunas de las obras se grabaron allí. También esta idea de la conversación con piezas está relacionada con un taller que Itziar Ocari compartió en el museo en 2017. Por todo ello, bueno, nos parecía obligado, ¿no?, y lógico poder contar con este proyecto expositivo que se muestra ahora en el museo hasta el 28 de febrero y invitarle a Itziar a participar. Y bueno, y sin más, me gustaría pasar la palabra a Itziar y que pudiera, bueno, comentar un poco a rasgos generales pues, este proyecto de las estatuas, que es un proyecto como un work in progress y en el que creo que sigues trabajando. Bueno, básicamente las estatuas es una serie de conversaciones que mantengo con diferentes estatuas. Es un trabajo, desde luego, que llevo ya unos cuantos años trabajando con él. Y es cierto que de alguna forma de las primeras veces que empezó a tomar forma fue en el museo, en un taller en Alzuza, donde yo les propuse, digamos, a algunos de los participantes, ¿no?, que mantuvieran alguna conversación con el museo abierto y con algunas de las piezas. Quizás explicar que lo que me interesó al principio de este trabajo, de las conversaciones con objetos, con objetos de arte, era que una de las partes más importantes era como la idea del fuera de campo, ¿no?, de que la mitad de la conversación no la puedes escuchar. Y tienes de alguna forma que imaginar, ¿no?, cuál es esa otra parte. Eso era, digamos, lo que más me interesaba. En ese contexto, dentro del proyecto, se han producido dos conversaciones específicas en el entorno de Aránzazu, una en relación con los apóstoles y otro con el propio edificio, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarte también cómo que ha supuesto trabajar con algo tan significado, ¿no?, como es, si Oteiza ya significado, pues el contexto de Aránzazu lo es mucho más, ¿no? Y un poco en qué nivel de sentido, de experiencia te tienes que situar para que esa conversación se produzca. Me refiero a nivel personal, temporal, biográfico, o qué cuestiones entran en el juego. Pues mira, cuando al principio empezamos a hablar de trabajar juntos, digamos, hace ya unos cuantos años, lo que me pasaba era que era demasiado significante Oteiza para mí. O sea, estaba demasiado cargado, es casi como la Coca-Cola, de alguna manera, en nuestro contexto. Vamos. Entonces, no veía yo cómo podía realmente acercarme de una manera que tuviera sentido para mí, ¿no? Y poder trabajar, no sé si con ello, pero por lo menos junto a, ¿no?, o en relación a.
Y por eso se nos fue, digamos, retrasando el proyecto, que en principio no eran las estatuas, era cualquier cosa. Y recuerdo que me propusiste que trabajara con los poemas de Oteiza, o con los textos. Pero realmente me resultaba muy difícil. Y en cambio, lo que me ha sucedido es que, sin quererlo, ¿no? Quizás por acumulación de otros significantes, ¿no? De otras piezas, ¿no? Y de otras... es como que se sitúa, digamos, en relación con otras conversaciones, ¿no? Y de esa manera no es, digamos, no es una relación solamente como unidireccional, ¿no? Sino que es como una especie de abanico, ¿no? Y en ese sentido me ha resultado más natural, o sea, sin más ni me lo he planteado, ha sido muy, vamos, o sea, ni siquiera me he dado cuenta que esto ha sido así. Dicho esto, uno no se puede escapar digamos, al icono, de alguna forma, ¿no? Al personaje, también a todo lo que implica, ¿no? Cuando trabajas con el trabajo de otra persona o en relación al trabajo de otra persona, ¿no? O sea, de alguna forma cargas con ese... ¿Puedo hacer una pregunta, Itziar? Sí. ¿Empezaste el proyecto en el taller que ha mencionado Juan Pablo en la Fundación Oteiza, en el museo? Por eso quiero decir que el proyecto en sí mismo es un proyecto que empiezas, ¿no? Que empiezas, después te invitan a hacer un taller hace unos años, ¿no? En Alzuza. Ahí haces una serie de ejercicios con una estatua en concreto, con una escultura figurativa de alguien. Y entonces yo creo que siempre, si lo tengo yo claro en la memoria, es que el proyecto de Itziar era como bastante abierto y ha ido como integrando las cosas que se le han ido, las contingencias, si quieres, que se le han ido como apareciendo. De hecho, yo recuerdo que cuando fuiste el año pasado a la Bienal de Venecia y decidiste llevar una escultura de Oteiza, había gente de aquí, del País Vasco, que te decía, ay, pero va a parecer que está referido a Oteiza, ¿no? Y Itziar, entonces me acuerdo que decía, bueno, eso te parece a ti, pero allí no significa nada. Esta cabeza, o sea, Oteiza no es nadie. Es decir, y luego por la instalación que hiciste se veía que el proyecto era muchísimo más amplio, ¿no? Pregunto. Sí. O sea, no, de hecho sí, o sea, es un proyecto que empezó antes, empezó a tomar forma bastante antes. Pero bueno, y que ha ido como absorbiendo, digamos, cada una de las cosas, de las situaciones en las que me he ido como encontrando, ¿no? Yo no sé si habéis visto a alguien que esté aquí en la exposición, pero de las dos piezas a las que ha preguntado ahora Juan Pablo, la de Aránzazu, la de los apóstoles, sí. y la otra, sí, quienes las hayáis visto, lo que para mí me pone en evidencia, por ejemplo, siendo bastante diferentes a las otras conversaciones que yo he visto con diferentes elementos, estatuas y tal, es que yo recuerdo que cuando Itziar quería acceder a tener una conversación con los apóstoles, por ejemplo, nosotros trabajamos siempre con un sentido de posibilidad. Entonces, quería acceder encima de los apóstoles, pero de alguna manera diferentes fuerzas se lo impedían, ¿no? Entonces, yo creo que son todas las contingencias, igual que es contingente que aparezca Oteiza en un momento determinado, a veces el hecho de que una institución eclesiástica te impida acceder a un sitio determina el lugar desde el cual tú vas a trabajar, ¿no? Entonces, aparte de todas las cuestiones simbólicas o ¿no? Todo lo que está cargado, Aránzazu, en ambos casos, por Oteiza y por la arquitectura misma, yo creo que cuando ves estas dos piezas,
lo que ves es cómo hay otras cuestiones de acceso físico, orográfico, de permisos, de legalidad, que es lo que te van permitiendo como te van guiando o te van determinando lo que puedes hacer. Y entonces yo creo que particularmente la pieza en la que Itziar aparece no ya con las apóstoles, sino con la arquitectura, que es una imagen que está en la web, me parece, es totalmente diferente a todas porque de repente entra en el terreno de la arquitectura, cuando hasta ahora parecía que la relación de Itziar con la mayoría de las piezas que yo he visto era como de tú a tú, en relación de escala, ¿no? En cambio, en lo que está mostrando ahora, es una pieza totalmente diferente para mí respecto a todas las otras estatuas que hayáis podido ver. Itziar, si habéis visto, no sé. Pero para mí yo creo que tiene que ver mucho más, ¿no?, con Itziar, con lo que te permite hacer a partir de lo que tú deseas hacer y cómo luego a partir de esa negociación se va como tratando de construir un poco la cosa, ¿no? No sé. Sí, o sea, realmente sabes lo que pasa, que cuando trabajas con piezas de arte, las piezas de arte normalmente permanecen dentro de instituciones, ¿no? A no ser que sean de tus amigos o algo así, ¿no? Entonces, tienes que lidiar con una situación que tiene que ver con lo posible, ¿no? Con lo que te facilitan o te dejan de facilitar. Y bueno, y eso pues hace que, yo qué sé, o sea, que en algunos casos tenga que grabar como a escondidas con un móvil y otras veces puedas llevarte una cámara mayor o que puedas acercarte o no te puedas acercar o que definitivamente puedas no grabar porque te echan o cosas de ese tipo, ¿no? Dicho esto, yo normalmente suelo aceptar la situación. Quiero decir que si no me permiten, pues me marcho. O si me facilitan, ¿no? Pues es fantástico. Entonces, pues, bueno. Precisamente en una de las conversaciones de Arantzazu, cuando se estaba grabando, se produjo como un punto de inflexión, ¿no? Una circunstancia curiosa, y es que tú al pie de las puntas de diamante, de cemento, ¿no? Que en esa confrontación visual y cercana pues son como muy impresionantes, tú encuentras una piedra pequeñita, un canto rodado que tiene un nombre, que ponía Tom escrito, y hay como ese registro como personal biográfico el que te permite como enlazar o establecer una conversación desde otro lugar, ¿no? Sí. Bueno, también está la cuestión de cómo hablas con una estatua. No es fácil hablar con un objeto, entre otras cosas porque es un objeto inanimado, ¿no? No es tan sencillo. La cuestión es que además hay como varios niveles. Tú mantienes diferentes tipos de conversaciones, ¿no? O sea, ya he hablado con muchas estatuas y la cuestión es que a veces tienes conversaciones en las que, primero, que todo sucede como a nivel como verbal, es decir, que cuando hablamos repetimos palabras, damos cosas por supuestas, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que eso, pues, en principio, una vez de sacarlo de contexto se evidencia, digamos, ¿no? El andamiaje del lenguaje verbal, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, mantienes conversaciones que a veces son absolutamente anodinas, ¿no? Como suelo decir, de parada de autobús o cosas así, ¿no? O sea, que no tienen interés, salvo justamente por la falta de significación de todo el acontecimiento, ¿no? Que es interesante en sí mismo, ¿no? O sea, ese vaciamiento, ¿no? De sentido. En otras ocasiones sucede algo, hay un suceso en la conversación. A veces está provocado por el azar y otras veces, pues no sé muy bien. Yo lo cojo siempre. En este caso lo que pasó fue que estaba hablando con una de las puntas de diamante y en un momento dado vi que debajo había algo, ¿no? Y fui a cogerlo y era una piedra, un canto rodado, plano, que tenía escrito Tom, ¿no? Y era como una cápsula de tiempo, o sea, alguien había ido ahí y había dejado esa piedra con su nombre, ¿no? Lo cual, de alguna forma, te permite, ¿no? Digamos, el encuentro
el encuentro de la piedra te permite de alguna manera como imaginar, ¿no? Esa cápsula temporal, ¿no? De dónde viene y qué puedes hacer con ella, ¿no? Si te la llevas, si pones otra con tu nombre, si... no sé. Bueno, y para quien no haya visto nada de este proyecto de Itziar... Creo que tienes la cámara desactivada, yo, Miquel, creo. Ah, tengo la cámara, bueno, tampoco importa si se me oye, ¿no? A ver, ahora voy, ¿eh? Y es que no me encuentro. ¿Sabes qué pasa? Que hay tanta gente que no me encuentro. Pero bueno, a ver si la tengo desactivada, efectivamente. No, que estaba pensando... ¿me veis ahora? No. No. Ahora. Sí. Vale. Iba a decir algo y ya se me ha olvidado, ¿veis? Por interrumpirme, Juan Pablo. No. Iba a decir algo. Así que para quienes no hayáis visto la serie esta, lo que Itziar hace en la mayoría de los casos, no en el que hemos visto de la caja metafísica, es se coloca enfrente de un objeto inerte, vamos a decir, y establece una especie de conversación con ese elemento inerte, ¿no? El otro día, cuando hicimos las pruebas nosotros tres para ver si nos conectábamos bien, salía el tema de la terapia de la Gestalt, o sea, la técnica en la que tú estableces una conversación con un objeto o una silla que determinas en un momento dado quién es tu padre, tu madre, tu hijo, lo que sea. Entonces tú le dices, ¿por qué quiero cambiar de vida? Y entonces te sientas luego en el lugar de tu padre y te respondes lo que te respondería, que es una técnica súper utilizada. Quienes hayáis hecho esa técnica es una cosa bastante, para mí, bastante fácil de hacer. Es decir, yo me siento aquí, hablo como si yo fuera Juan Pablo y luego me siento enfrente y me respondo lo que Juan Pablo me diría. Pero cuando yo intenté una vez en un taller que hicimos Itziar y yo hacer lo que hace ella, que no es eso, era absolutamente imposible. Entonces me di cuenta de lo difícil que es lo que hace, porque no se sitúa físicamente al otro lado para hablarse a sí misma, sino que consigue establecer un diálogo desde donde está ella, que no sé si sabéis algo de actuación, es una cosa es muy complicada de hacer. Y a la mínima lo que haces es absolutamente resulta falso. O sea, si lo haces, el 90% para mí de posibilidades es que salga una cosa que sea un simulacro de conversación. Sí, En el caso de Itziar no suele ser así, sino probablemente no lo rescate como obra o algo así. no lo quitaría. Lo digo por si no sabéis lo que hace, no sé, para quienes no sepáis exactamente de qué estamos hablando, esa es, ¿no? Más o menos la técnica de la mayoría. Luego hay otras piezas como la que habéis visto donde no habla o canta o toca las cosas, pero por si acaso. Sí. Precisamente, Perdón. no, precisamente como en ese acto de conversar, ¿no?, con una obra de arte, se produce como un ejercicio de relación con un objeto que como deseante, ¿no?, parece que está esperando la mirada de un otro para adquirir todo su sentido, ¿no? En la medida que la experiencia lo permite. Tiene algo que ver también, o puede tener algo que ver con la idea como con el amparo, ¿no? Amparar la obra de arte, que al mirarla se activa, porque de otro modo pues no sabemos si es una caja metafísica o son 4 planchas de hierro ensambladas, ¿no? La cuestión, en este contexto en el actual, en el que toda esta idea de la teoría de los afectos y las emociones está muy presente, aplicada al arte, ¿esta obra tiene relación con este contexto? ¿Surge o está atravesado o aludido por él o no? Bueno, Sí. quiero decir, es inevitable conocer el contexto, o sea, es inevitable, quiero decir, estamos en relación con él todo el tiempo, entonces no sé de qué manera eso te interpela, ¿no? Siempre te interpela. No solamente eso, ¿no? Pero fíjate, realmente lo que sí me importa de las conversaciones con las estatuas, no tanto como obra de arte, pero también, es un poco la cuestión de cómo te relacionas con el mundo o algo así, ¿no? ¿Qué espacios de relación estableces, ¿no? Y cómo son esos lugares, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, de que el único lugar en el que tienes para, digamos, escuchar algo así en nuestra sociedad es la oración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la terapia de Gestalt, ¿no? Habrá otros casos, ¿no? Pero
Pero hay algo de esto que me interesa en el sentido de cuál es la experiencia humana o algo así, ¿no? Cuál es nuestra experiencia como sujetos dentro de un contexto determinado, ¿no? Y si eso es posible, digamos, modificarse ligeramente, ¿no? Como abrirse un poquito, ¿no? Como ser capaz. Eso sí que me importa bastante. Y desde luego está atravesado por la teoría de los afectos, claro que sí, pero no directamente. Yo que soy un profundo sospecho totalmente de la teoría de los afectos, en mi experiencia personal hasta hoy, la teoría de los afectos no deja de ser más que una teoría instrumentalizada por gente para fines espúreos. En mi experiencia, quiero decir, cada vez que alguien me habla de la teoría de los afectos, me echo a temblar porque suele ser una especie de lagarto insensible que me va a robar lo poco que tengo. O sea, ha sido una cosa muy reciente, pero mi teoría es que en 8 meses alguien que se autoproclama aplicadore de los afectos, en 8 meses se desvela como un trepa. Entonces, yo me gustaría desligarme totalmente de eso, aunque no soy la autora en este caso, ¿no? Pero para mí lo que más me interesa de ese trabajo realmente tiene que ver que entre las performances públicas, o sea, con audiencia que Itziar ha ido, o que realiza habitualmente, que acaba de hacer una en Shanghái, por cierto, a las acciones furtivas que realizaba en proyectos como Mear en espacios públicos y privados, ¿no? Ha conseguido un espacio, para mí, en su trayectoria, que conozco un poco, bastante específico, que ni se, ¿sabes? Ni pasa por lo público, ni pasa por lo privado, sino que ha empezado a tener relación con instituciones que le dejan un museo para que ella vaya a trabajar. E incluso en vez de grabar furtivamente en un museo con una persona muy allegada a ella, que le conoce y que sabe dónde tiene que ponerse, empezar a trabajar con cámaras con las que no tienes ningún afecto, con los que no tienes ninguna relación al principio del proyecto, y ser capaz de redefinir esa situación institucional. Sobre todo me refiero a todo el año anterior a la Bienal de Venecia, que ha estado sistemáticamente yendo a diferentes museos o a diferentes instituciones a grabar, y realmente me parece increíble el resultado de algunas de esas experiencias que luego se han transformado en vídeos, ¿no? Yo me acuerdo de cuando fuiste a grabar, le dejaron en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, por ejemplo, porque tienen una cabeza hecha por Oteiza, del pintor Otano, perdón. Otano. Y entonces Itziar fue a grabar y cuando volvió me llamó y me dijo: "Jo, ha sido un poco frustrante porque no ha surgido nada, o sea, no ha pasado nada". Y entonces cuando ya me iba, le pregunté a la estatua, me dijo la estatua, ¿qué? Nada, ¿no? Y le dice la estatua: "Ven por la noche, te vas a cagar". Y entonces me lo contó y era espeluznante porque evidentemente la estatua no le ha podido decir nada, pero si algo le dijo era: sí, ahora mismo no has conseguido nada, ven por la noche cuando el museo esté cerrado, te vas a cagar con todos estos seres inertes mirándote, ¿no? Entonces, cuando Itziar ha dicho al principio lo de el fuera de campo, en todo el proyecto que ha ido trabajando, me parece que tiene muchísimo material súper interesante en relación a ese fuera de campo, a cómo no se puede representar ese, porque ella lo que graba y lo que también se expone ahora en Alzuza son algunas de esas conversaciones donde lo que oyes solo es lo que ella le responde a lo que le ha dicho la estatua, pero tú nunca oyes la pregunta de la estatua o el comentario de la estatua, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que realmente hay una dificultad extraordinaria técnica a nivel performativo. Segundo, creo que últimamente ya tiene la capacidad de, en cualquier contexto no afectivo, generar un espacio de posibilidad, que para mí eso me parece también ya casi milagroso. Y luego, en relación al registro,
desde la primera foto que yo vi, o sea, yo conocí a Itziar por una foto que se puso en Windsor hace 1000 años, hace 30 años. Las fotos y los vídeos de Itziar parece como que no tuvieran lenguaje, parece que solamente has grabado una cosa y ha pasado algo. Pero el resto de la gente grabamos cosas y no tenemos más que un registro, pero no tenemos un vídeo. Y a mí me interesa mucho cómo eso, que es una constante en su trabajo, que para mí sigue siendo un misterio cómo lo hace técnicamente, ahora con estos vídeos grabados por cámaras más pesadas, con trípode, es decir, que no son un móvil como el vídeo que has puesto antes, que estás hablando a través de un cristal con una figura, que se ve que está grabado, no hay sonido, la persona que te graba está como lejos, a escondidas. De ahí ha pasado a trabajar con una producción, digamos, con cámaras, luz, un micrófono, un montón de elementos que serían perfectos para hacer fracasar la empresa, ¿no? Y que veo que, si habéis visto lo de Venecia y si no, pues... Puede fracasar o no. O sea, Sí, sí. en unos casos fracasa y en otros casos no fracasa. En ambos, de las dos maneras, ¿eh? En un caso puede fracasar por unas razones, en el otro caso puede fracasar por otras razones. No. ¿Sabes lo que ha sido chulo? Hay algo que me ha gustado, que me gusta de este proyecto, y es que me ha vuelto a llevar un poco como al fuera de campo, a trabajar un poco como fuera de contexto, del contexto de la performance, en mi caso, en este caso, ¿no? Me ha gustado mucho, por ejemplo, hablar en los museos. Me ha gustado mucho hablar en la Bienal porque estaba lleno de gente, ¿no? Y ponerte ahí a hablar con una estatua en directo, sin avisar a nadie, ¿sabes? Hay algo de eso que tiene que ver con una sensación, no sé, hay algo que me parece que está bien. O sea, que me niego a decir siempre que está bien. Voy a aprovechar una cosa, Juan Pablo, también para arremeter contra la teoría de los afectos y de la pieza de arte como deseante y como Itziar amparando a la pieza de arte con no sé qué. Creo que la relación, como os he dicho antes, entre lo que es una cosa contingente, puramente una contingencia, y que deviene esencial, es como nuestro trabajo, ¿no? O sea, ver cómo podemos conseguir transformar eso que es una circunstancia que quizás es la peor, a la que habíamos pedido, cómo transformarlo en algo. Hay un carácter instrumental de todo que he recordado antes, y es que Itziar, cuando iba una vez hace muchos años con su hija, que era muy pequeñita, en el metro de Nueva York, se oyó una explosión tremenda, algo explotó, hubo como un atentado o algo así, y entonces, para cuando Itziar se dio cuenta, tenía a la señora que estaba al lado de ella agarrada, protegiendo a su hija y a su cuerpo con esta señora como de parapeto, ¿no? Y entonces la bajó, la dejó al lado y le dijo, sorry, oh, excuse me, ¿no? Entonces, yo creo que lo que para mí hace Itziar es como sobrevivir, ¿no? Quiero decir que nada de amparar, tú coges y dices, a ver, o sea, cómo ante esta situación adversa voy a una basílica y no me dejan grabar donde quiero, o voy a empezar a hablar y empiezan a sonar las campanas sin parar, o hay mucha gente. Entonces, realmente lo que hacemos es una cosa como, no voy a decir a vida o muerte, tampoco me quiero poner tremendo, pero creo que es simplemente ¿no? Utilizar lo que tienes para seguir en lo que te interesa, ¿no? Entonces, nada, cuando has dicho antes lo del amparo y tal, yo decía, ¿a qué se referirá? ¿A la protección? Digo, sí, habla Itziar de protección, o sea... Oye, tú... me gusta siempre pensar que nosotros lo que hacemos es como instrumentalizar algo para ver si conseguimos algo para los demás también, ¿no? Pero como que no hay esa relación como de someterte totalmente ni a la basílica, ni a Oteiza, ni a cualquier otra de las cosas que estén cargadas, ¿no? Sino que realmente pruebas si eres capaz de hacer algo con eso, igual graba 10 cosas y de esas 10 le sale una, no sé, que tiene un interés para ella, ¿no? No sé. Esa cuestión del amparo, bueno, era una manera como de referirse. La cuestión entre si la obra de arte es obra de arte o es obra de arte por sí mismo, por objeto, o cuando alguien la mira, ¿no?
bueno, pues es como la eterna discusión entre el realismo y la fenomenología, que es como una discusión como eterna, ¿no? Pero sí hay algo que se activa a través de esa mirada, ¿no? A eso me refería. Porque, sí. Porque, bueno, pues tiene que ver también con lo que has mencionado de qué ocurre de día, qué ocurre de noche. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Sí. Las miradas que se activan en un momento y en otro son diferentes. Sí. Es más una especie como de permitir que pase algo así. Tiene que ver con eso. Ya que has mencionado Shanghái, sí. antes Itziar ha compartido con nosotros algunas imágenes de la performance respiración oceánica que ha inaugurado, ¿no?, la última Bienal de Shanghái. Entonces, las voy a compartir, si os parece. Sí. Estuvo bien. ¿Eso ha sido esta semana? No, la semana pasada. Ha sido la semana pasada. Sí. Y fue en diferido también. Sí, fue por una plataforma, por Skype. En directo, perdón, en directo. Fue en directo a las 3:30 de la mañana, 4 menos cuarto de la madrugada. Allí serían las 11:30 o algo así, ¿no? Y nada, la hicimos aquí en casa por Skype, porque a diferencia de otras, hay diferencia de una plataforma a otra, y Skype transmite el sonido con más graves, cosa que para una conversación, para una voz, da igual, ¿no? Pero para la respiración, que es una cosa muchísimo más, tiene más graves, ¿no? Pues sí se nota mucho la diferencia. Pero bueno. La verdad es que cuando estos días me comentabas que estabas en el proceso de pruebas, ¿no?, de intentar realizar la acción, y primero por Zoom, y que estuvisteis probando, digamos, diversas plataformas, parecía difícil imaginar que el resultado podía ser tan aparentemente interesante como ese vídeo que hemos visto ahora, ¿no? No sé, un poco en relación con las expectativas que tenías, ¿cómo lo has visto? Mira, ha sido un proceso muy complejo primero porque una bienal es una máquina gigante, luego por la diferencia también, ¿no?, cultural, porque al trabajar en diferido, de alguna manera no tienes control técnico de nada, no sabes lo que está pasando al otro lado, entonces da igual que quieras hacer una tortilla o una, ¿sabes?, o la respiración oceánica. Entonces, es una cosa relativamente sencilla, ¿no?, pero que sí que requiere un poquito de ajustar, de ajustar las cosas si se va a escuchar en el espacio. Además de, digamos, porque aquí ahora mismo yo hago la respiración oceánica y se oye perfectamente, no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo me pongo a respirar aquí fuerte y me oís, o sea. ¿Me oís? Sí. Más o menos. Menos fuerte que la voz. Si lo vas a echar a un espacio grande, ahí empiezas a tener ya más problemas, sobre todo si se retransmite por este tipo de plataforma. Y luego si son dos, porque yo separo la respiración, o sea, mi respiración va en un altavoz y la respiración de la otra persona, en este caso mi hija, va en el otro altavoz. O, por ejemplo, en este caso lo que hicimos es dividir el espacio. Una va en un lado, otra va en el otro lado, ¿no? Y estas plataformas lo que hacen es lanzar el sonido, digamos, todo junto. No lo separa. Por pistas, depende de quién lo esté haciendo, claro. Entonces, en relación a las expectativas, ha sido muy complejo, pero
ha sido emocionante, ha estado bien. Hay algo que me gusta. He trabajado muchas veces fíjate, desde el diario de sueños, cuando mandaba los sueños por mail y los iban colgando en el museo, ¿no? Cada día, ¿no? Hay algo que me gusta del diferido. Del diferido en el tiempo, digamos, o en el espacio y de esta manera de trabajar. O sea, me gusta la materialidad de lo que te permite hacer Internet, de alguna manera. Hay algo que me interesa de esto. Y me ha gustado hacerlo. Entre otras cosas también porque evidencia el cuerpo que está detrás, o sea, la corporidad, casi la masa, ¿sabes? Como los músculos, la garganta, el aire, ¿sabes? O sea, hay algo que tiene que ver con la materialidad corporal que evidencia la pieza, ¿no? A pesar de que está totalmente es dependiente de esta plataforma, digamos. Y también para mí hay una cosa que me interesa mucho también, y es que al ser una performance con dos performers, habéis fragmentado el espacio de Bilbao, es decir, está Isar en un punto de tu casa, estás tú en otro punto de tu casa, cada una lanzáis una señal hasta Shanghái. Sí, hemos tenido que hacer dos llamadas a la vez. Entonces, el acontecimiento realmente performativo no era de Bilbao a Shanghái, sino que en Shanghái se encontraban las dos señales y esa construcción de una representación oceánica con dos respiraciones se estaba produciendo allí físicamente. Es decir, que aunque la señal de Itziar hubiera sido más baja o la de Isar, aún así, lo potente era para mí como una cualidad escultórica que tenía el hecho de que cada una de esas respiraciones estaba como, que para mí sería como un montaje en directo, ¿no? Como poder realizar un cine como expandido, así como que de repente me parecería un lujo estar al otro lado, allí, ¿no? Porque ya había, o sea, ya tenía claro que quería dos llamadas, no quería que estuvieran las dos en la misma pantalla, que era mucho más fácil técnicamente, pero que luego... yo qué sé, gracias a esto has podido probar eso que en Venecia hizo, ¿no? Con los baffles solamente, ¿no? El audio iba por un baffle y el otro por el otro. Pues aquí ya se multiplicaba la imagen también, ¿no? Tenía que ser una experiencia realmente allí potente, espacial. Y tú piensas que ni siquiera tendríamos que estar, o sea, podríamos estar una en Estocolmo y la otra en Bilbao y recibirlo en... Sí, a eso me refiero, ¿no? Que la potencia expresiva de eso es mucho mayor, porque es un acontecimiento real que está pasando. Y me parece también bastante como un avance respecto de la versión anterior que también estaba en Venecia, ¿no? Quería decir algo en relación a la respiración oceánica para los que no la conocen. La respiración oceánica la describo, aunque lo he hecho muchas veces y me aburre hacerlo, lo voy a hacer. Es un tipo de respiración que se hace en yoga. Lo que me interesa de la respiración oceánica es que es algo que sale, digamos, corporal, como el irrincio, como una palabra, ¿no? Como mesa, casa, palabra, pero que la figuración que trae es otra, ¿no? Es el mar, ¿no? El océano. Entonces, me interesa que una actividad, digamos, como necesaria, como respirar, ¿no? Produzca esa figuración, ¿no? Y luego lo que me interesa de la respiración, y por eso separo cada respiración en un altavoz, digamos, lo que me interesa de ello es que está ligado a la voz de cada persona. O sea, las respiraciones son diferentes las unas de las otras, implican de alguna forma la subjetividad individual, el cuerpo de cada individuo, ¿no? Y entonces me parece como un grado mínimo de identidad casi, ¿no? Que aparte en yoga se puede hablar de prana y de todo esto, pero de alguna forma la respiración está ligada también como a otra serie de significados. Pero hay algo de eso que me interesa, que no son palabras, pero producen una significación o así un sentido. Muy bien.
Llevamos ya 45 minutos, con lo cual quizás pueda ser el momento de dar paso a las intervenciones de los y las asistentes. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. En ese caso, estaría bien que activara el micrófono y la cámara para que yo pueda darle paso. Si no, seguiremos planteando algunas cuestiones que nos permitan... O escribirla también, si no. O escribirla en el chat, sí, eso es. Bueno, mientras esto se va produciendo, sí que hay una cuestión que también es muy interesante a vuestra labor artística, que la acompaña o que se produce en ambos casos, que es el tema de la acción pedagógica. Habéis coincidido en muchos proyectos pedagógicos, en diferentes lugares y espacios en los que la tutorización o la acción pedagógica se ha puesto manifiesto. Quería preguntaros, digamos que estos requerimientos, ¿qué tipo de reflexiones han provocado en vosotros? ¿Cómo os ha obligado a reconsiderar la acción formativa desde una posición cercana a la creación y cómo se compatibiliza con vuestro trabajo artístico? Si te parece, yo, Miquel, te cedo la palabra primero y luego volvemos a Itziar. ¿Hablo yo primero? Sí. Vale, bueno, yo hasta hace unos años solamente hacía talleres de artista, vamos a decir, hasta que estuve trabajando en Holanda 3 años seguidos. El primer año estuve obsesionado con no ser, de no ser un profesor, sino que yo era un artista y tal, pero al de 8 meses, como yo nunca había estado más de 40 días con un grupo de participantes en un taller, no tenía ningún sentido como guardar ese papel de yo soy un artista, que lo hice todo el año, pero me di cuenta de que realmente el segundo año probé a ser un profesor y todo el rato me decían mismo, yo soy un profesor y estoy al servicio. Entonces, después de trabajar allí 3 años, ya sabía bastante claro lo que no me interesaba de la práctica, de la pedagógica continuada, ¿no? Porque realmente aprendes muchísimo, pero es como si no te queda nada o algo así. Y en cambio, cuando hicimos, por ejemplo, en 2015, con Asier, Sergio, Asier, Mendizábal, hicimos Calostra, por ejemplo, ya teníamos claro el tipo de enseñanza que nos interesaba. En 2010, con Sergio Prego y Choi Madiola, también hicimos el primer Proforma, donde la obsesión nuestra, porque yo siempre personalmente he tenido la sensación de que nunca tenía conocimientos como para impartir en una clase o algo así, ¿no? Pero siempre tengo problemas o problemáticas o cuestiones artísticas que me interesan. Entonces, desde el 2003 que yo di mi primer taller, solo me aseguré de que lo que tratábamos fuera un problema para mí real. Es decir, que nunca fueran ejercicios planteados para tener a la gente entretenida, ¿no? Ocupada, que es lo que se hace en muchos casos, ¿no? Y entonces con Itziar, particularmente durante 3 años estuvimos en Tabacalera depurando un poco una cosa que pusimos en práctica también en Holanda juntos, cuando ella venía como profesora invitada, y es que cada vez que vamos a hacer algo, nos analizamos cuántas cuestiones o problemáticas artísticas tenemos sin resolver, por ejemplo, o con deseo de resolver. Incluso Itziar tiene piezas que siempre fracasan, que ella vuelve a colocar como material, ¿no? Eso requiere de una falta de pudor y de no sé cómo decir, de desprotección bárbara, ¿no? Quiero decir que no todo el mundo estaría dispuesto a poner toda su vulnerabilidad delante de gente o con gente, ¿no? Entonces, yo creo que alguna vez le he dicho a Itziar que particularmente yo no sé, no soy capaz de digerir determinadas cosas en solitario, pero si tengo a alguien enfrente soy capaz de explicar lo que yo querría de eso y entonces me doy cuenta que empiezo como a digerir eso un poco, ¿no? Y hace poco para una cosa que hice en Bulegoa explicaba que Itziar y yo tenemos en común que somos como las arañas, que carecen de, no todas, pero algunas arañas carecen de estómago y entonces lo que hacen es paralizan a la presa fuera, le inyectan unos jugos hasta que se descompone y cuando es un líquido lo digieren, ¿no? Y hice eso como una presentación a que Itziar y yo realmente
necesitamos siempre poner la tripa fuera con ya te digo, con todo lo que los riesgos que eso conlleva, ¿no? Y una anécdota que para mí fue muy importante, en 2010 estábamos en Musac encerrados con un grupo de estudiantes haciendo una serie de ejercicios y Chiar era una de las invitadas y cuando llegó Chiar iba a hacer una presentación de su trabajo. Pero antes de la presentación de su trabajo nos reunimos para comer y en el café me dice a todo correr, yo Miquel, luego en algún momento quiero probar contigo el material que llevo para una acción que voy a hacer en Arco y tenemos que buscar un momento. Y entonces yo enseguida dije, no, 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 no. En vez de hacer una presentación divulgativa de tu trabajo, vamos a hacer eso que pasa en privado en público. Entonces toda la clase empezó con Itziar diciendo, esto es solo para John Miquel, todos vosotros no podéis hablar y no quiero que digáis nada y tal, ¿no? Y entonces ella me iba enseñando como 6 vídeos que se había grabado, donde analizaba la indumentaria, la posición del micro, la altura. Entonces, desde entonces tratamos todo el rato de... Me estoy enrollando demasiado, perdón. Tratamos todo el rato de todo eso que tú esconderías y no enseñarías en público, reforzarlo en el otro y decir, Itziar, ¿y por qué no? Por ejemplo, ahora Itziar está haciendo un libro, ¿no? ¿Por qué no el libro que sea el material del próximo taller, ¿no? Entonces, mi teoría a nivel ideológico es que si yo soy absolutamente egoísta como profesor o como artista en un taller, el otro va a aprender algo. Si diseño todo lo que voy a hacer en función de las expectativas del otro, ahora que toda la educación es casi privada, cada etnia, cada minoría reclama que ha pagado un dineral y ya saben lo que quieren, ni siquiera están abiertos a que tú les des lo que tú quieres. Entonces, bueno, esta es un poco para cortar aquí, una serie de ideas así, para no enrollarme demasiado, pero vamos, que realmente nosotros tratamos de que lo que vayamos a hacer en un 90% de los casos sea algo real, que no sea, no sea repetir algo o ¿no? Que sea un problema. Lo que a mí me preocupa sobre todo, o sea, y es básicamente, es lo mismo, es que lo que me interesa de los procesos pedagógicos es que yo he aprendido a lo largo del tiempo que lo más, digamos, que yo normalmente comparto mis procesos creativos con otras personas, lo hago, me gusta compartirlos de los demás y creo que en el hecho de compartirlos, ¿no? Y me da igual compartirlos, no me da igual, pero si un proceso pedagógico se abre a compartir las cosas que tú haces, pero que también cualquier persona que participa hace y lo compartes como seriamente, ¿no? No como un ejercicio, sino con, digamos, con seriedad, ¿no? Es muy productivo, normalmente para todo el mundo, creo yo. Para mí y yo creo que para los demás también, pero es esto. Entonces, lo que es diferente, ¿no? Trabajar desde ese lugar, ¿no? Desde los procesos abiertos, de alguna forma, desde los procesos creativos abiertos, ¿no? De todos los participantes, que trabajar con con un currículum, ¿no? Que tú vas a, digamos, enseñar. No es que yo esté en contra de los currículums, pero, digamos, eso es una particularidad. Veo que Aymar ha hecho una pregunta. ¿La veis, verdad? Sí, yo no la veo, es que yo soy un desastre con esto. Me acuerdo. Sí, hola, soy Aymar. Quiero hacerle a Itziar una pregunta que ya le hice en Alzuza viendo la exposición. Es una pregunta un tanto estúpida. Al menos yo me sentí estúpido haciéndola. Por el contrario, la respuesta de Itziar fue lúcida, tajante y sencilla. La pregunta es, ¿cómo sabes cuando una conversación con una estatua ha terminado? ¿Qué hace que una conversación en curso llegue a su fin? Me acuerdo que me la hizo. Pues le contesté lo mismo que es que me vino a la cabeza a Chantal Ackerman, que ella se pregunta siempre ¿cuándo vas a dejar de grabar una escena? ¿Por qué vas a parar de grabar con la cámara?
¿no? Hay un momento en el que tienes que dejar de parar, de grabar, ¿no? Pues con una estatua es parecido, ¿no? Es una cuestión de que, bueno, hay un momento en el que tienes que dejar de hablar o tienes que parar la cámara también. Es parecido. No sé, seguramente estaría mucho más, ¿cómo se dice? Más... Sería mejor mi respuesta entonces. Ahora mismo me parece una buena respuesta esta misma que acabo de dar. Vamos. Sí, Pero de todas maneras, fíjate, aunque imagínate, porque en Shanghái yo creo que cortaron la respiración. Pero fíjate qué chulo que corten la performance, ¿no? O sea, que en un momento dado la corten, ¿no? O que tú estés hablando con una estatua y se te acaben las palabras, igual que con otra persona, ¿no? De repente esta sensación de qué awkward, ¿no? Qué incomodidad, ¿no? Si eso se refleja, está bien. Entonces, no tienes error de ninguna manera, creo. Vamos. Bueno, puedes tener, igual que con una persona, ¿no? El querer seguir hablando cuando no tienes, ya se ha acabado la conversación, ¿no? Pero bueno, yo, vamos, estoy de acuerdo con Chantal. Lady, a ver, en relación a la cuestión temporal reflejada en la pregunta anterior, me preguntaba si dentro del proyecto sucede la repetición del encuentro con una misma estatua y la posible memoria de ambas respecto a una conversación pasada. Sí. De hecho, es gracioso porque estableces relaciones con las estatuas de una determinada manera. Por ejemplo, con la Itziar de Oteiza, ¿no? El primer día le conté un chiste y después me gustó, me acordaba de otros chistes. A mí me gustan mucho los chistes, me encantan. Los chistes como dispositivo cultural me parecen fantásticos. Vamos, entonces, pues cada vez que iba a estar con ella, le contaba un chiste. Y entonces ya me parecía aquello como que estábamos ahí. Y con Otano, con el pintor Otano, fue gracioso porque supongo que yo misma, pues sabiendo que es un pintor y tal, me daba consejos sobre qué tenía que hacer yo en la Bienal de Venecia, ¿no? Cómo tenía que enfrentarme a esa situación y demás. O sea que es realmente... le atribuyes y desde luego memoria. Venga, animaros y preguntar más cosas. Porque, mira. Aquí va. A ver, Giar, me gustaría haceros una pregunta. Giar, hay un momento que tienes que dejar de grabar. En esas conversaciones estás trabajando con imagen, voz y escucha, también con cierta tactilidad, sinestesia, mirada y escucha. ¿Cuál de las dos está más presente en tu caso en el momento de dejar de grabar? Sí, sí. Supongo que la escucha. Creo que la escucha. Hay un momento en el que sí. Es extraña este tipo de cosas. El otro día mantuve una conversación con una armadura en el Museo de San Telmo y la verdad es que fue una situación bastante... O sea, fue muy interesante porque están metidas dentro de unos escaparates, ¿no? O sea, de unas vitrinas, pero me dejaron entrar en la vitrina, de manera que yo estaba muy cerca, o sea, como muy, muy cerquita de lo que era la armadura. Y no sé qué me pasó, que empecé a tener una relación bastante incómoda con la armadura, como de enfrentamiento casi, ¿no? Pero más de su parte que de la mía, ¿no? Y me enfadé muchísimo y para no, como estaba grabándolo y yo soy consciente de lo que estoy grabando, ¿no? No quería ponerme a insultar a una armadura. Entonces, toda la conversación fue cómo tratar de mantener el tipo
¿no? Y me gustó mucho hacerlo, realmente, es mantener el tipo con una armadura. Y me marché para no enfadarme del todo o algo así, para no mosquearme con una armadura. Es una situación bastante ridícula. Pero bueno. A ver, Carlos. Una aclaración y una opinión. Al ir escuchándoos y viendo el material que habéis ido compartiendo, me ha venido a la cabeza el recuerdo de cuando vi por primera vez el vídeo de la imagen que ha compartido Itziar al comienzo de la exposición I Never Said Umbrella. Sí, estaba allí, es verdad. En una visita guiada del 2018 en Tabacalera. Esto ya no sé si es un recuerdo impostado, pero creo recordar que nos comentaste, Itziar, que por un formato de grabación con el móvil no se había grabado el sonido de la conversación. No sé si esto ha sido algo que ha marcado que la siguiente conversación sean más cercanas al susurro o una conversación casi de telequinesis. Vamos, me refiero a la importancia del sonido en este trabajo. Al imaginar una conversación en la que no se escucha esa conversación por ninguna de las partes que en ella interviene. Y por otro lado, me ha venido al escucharte hablar de la respiración del yoga y al ver el vídeo de la caja metafísica, el lenguaje de las manos de los mudras. No sé si esto es algo que está para ti o... No, lo del lenguaje de los mudras no. Lo que pasa es que yo soy muy expresiva y uso mucho las manos y en este momento lo que me recuerda a ese vídeo es el vídeo de Hidrógenes de... ¿cómo se llama? La caja, ¿cómo se llama? Se llama La Carta. El vídeo, la casa, pero el vídeo este se llama La Casa Exagerada, que hablan de Big Box, el Big Fish, Small Fish, Big Fish, Small Fish. Me recuerda a eso más que otra cosa, pero bueno. No es correcto lo de I Never Said Umbrella. Sí que se grabó el sonido, lo tengo grabado. Lo que pasó, yo grababa el sonido con mi teléfono y con otro teléfono grabábamos la imagen, pero lo tenemos, tengo las dos cosas. La cuestión, lo que pasa es que en el vídeo del relicario, hay el sonido, está grabado el sonido ambiente también. No se me escucha más que ligeramente a mí. Al poner la conversación con la imagen, me parecía que perdía, se quedaba completamente plano, era como una explicación casi, porque no había suceso en nada, ¿no? Mientras que si no tienes la conversación real, ¿no? El hecho de que no puedas escucharlo hace que el vídeo como tal, digamos, de alguna forma es muchísimo más interesante. Es más fuerte. Es más fuerte no poder escuchar lo que esa persona está diciendo. Si no se convierte... La cuestión de las palabras es que tienen mucha fuerza. Entonces se convierte mucho en acerca de lo que estás escuchando, ¿no? Entonces, a no ser que haya un suceso en la palabra en sí, no sé si es tan importante en este caso. Decidí no ponerlo, el sonido del relicario. Y esa relación con la estatua no es como algo fantasmal. Creo que es la estatua, ¿no? La estatua, sí. La estatua, sí. Si es algo fantasmal, puede, sí. Definitivamente puede ser algo fantasmal, sí. Quiero decir que es algo que te puede llevar a la idea del fantasma, te puede llevar a la idea de la locura, te puede llevar a muchos... ¿Qué singularidad tiene hablar con una arquitectura? Bueno, en este caso, en el caso que mío, hablando con el edificio, ¿no? En realidad no hablé con el edificio, hablé con una de las puntas que realmente tiene un volumen muy parecido a un cráneo humano, un poco grande quizás. Entonces, lo que tiene es un poco sobrecogedor toda la sensación arquitectónica de este edificio, o sea, quiero decir, de Aránzazu. Aránzazu es un edificio bastante particular, vamos. Hablé también en la torre, y en la torre tienes también la cuestión de la altura. Hay algo como sí que de alguna manera como envolvente. Es como estar delante de un público.
al que ves. Es un poco más... pero bueno, supongo que será parecido, de alguna manera. Lo que pasa es que yo sí hay algo que sí establezco y es una relación de momento. Quiero decir, eso no quiere decir que la cosa no pueda variar, ¿no? Establezco una relación como animista en el sentido casi personal, ¿no? Como si esto que tengo aquí es una persona, que no sé si me veis, porque algunos me veréis, otros no. Es una persona, ¿no? De alguna manera, una persona, o por lo menos me puede hablar, o tiene una opinión, o se puede comunicar conmigo, ¿no? Entonces, cuando es muy grande, ¿no? La cuestión espacial, de alguna manera, puede mucho a tu cuerpo, de alguna forma. Supongo que tengo que encontrar la manera. Pero bueno, la conversación con la punta de diamante estuvo bien. Yo puedo decir una cosa, Itziar, ¿se me oye? Claro. Que, por ejemplo, yo lo que recuerdo cuando Itziar grabó lo que es la conversación a los apóstoles y luego la conversación con la arquitectura, digamos, no tanto con un grupo de personas figurativamente representadas, sino con ese elemento, con la punta de diamante, es que a mí me interesa mucho, como también Itziar, pese a trabajar siempre con el documento, o sea, ser muy fiel a lo que graba, teniendo en cuenta que es una acción de una persona en un contexto real o tal, siempre le interesa mucho de qué manera entra la fantasía o entra la ficción, ¿no? Y en la parte del diamante, si los que hayáis visto o quienes hayáis visto la acción o el vídeo, a mí siempre me sorprende cómo la dimensión es tan grande, pero al concentrarse Itziar en una de esas puntas, lo que la cámara te da como registro es como una parte de un todo muy grande, pero que para mí toma una cualidad figurativa extraordinaria, siendo una síntesis de una zarza, ¿no? Parece ser que eso era inicialmente, ¿no? Es una síntesis de una espina, ¿no? De repente, cuando yo vi el vídeo, lo que más me sorprendía era como que volvía a ser figurativo esa mole que era miles de veces más grandes que el cuerpo de Itziar, hasta el punto que se lo envié a una amiga y pensó que era una niña, Itziar. Es decir, y le digo, mira, y me dice, ¿quién es? Y le digo, Itziar, ¿qué Itziar? O Cariz. Y dice, ay, pensaba que era una niña. Entonces, por eso al principio cuando he dicho que el sentido de posibilidad es lo que determina, o sea, como la contingencia de bien esencial o algo así, es que yo le he dicho a Itziar hacer una conversación con un collar y evidentemente no es lo mismo o no te da lo mismo o no te saca lo mismo hablar con algo que es más pequeño que tú, como lo que ha enseñado Itziar, que está delante de ti, a quien te diriges así, que hablar con algo que estás hablando así. Y eso todo simplemente es que Itziar tiene una técnica para ir reconduciendo todo eso de manera que al seguirle el cámara hasta esas escaleras con ese pico, genera todo, es lo que va generando para mí algo que para mí ese vídeo tiene mucho que ver con la ciencia ficción. Lo que implica es implica todo el cuerpo. Quiero decir que no es solo el edificio, es el hecho de que estás en unas escaleras, es el hecho de que estás sentada, es el hecho de que tienes un muro a un lado, ¿no? Y eso te recoge y te coloca en relación a la punta de diamante de una determinada manera. Es decir que de la misma manera que tú te puedes relacionar con la caja metafísica a través de las manos, ¿no? Con la arquitectura te comunicas de alguna forma también o reaccionas a ella o te relacionas con ella a través del cuerpo. Es distinto, vamos, pero es lo mismo. No sé si hay alguna pregunta más, ¿sí? Sí, la veo por aquí llegar. Sí, a ver, Susana. Puedo compartir lo primero que me ha venido en mente respecto al primer vídeo con la caja metafísica. Me parecía que hacías ejercicios de conjuro, parecía prácticas de encantamiento. Bueno, pues sí, la verdad parece. Lo que estaba haciendo es imitar la caja, estaba tratando de imitar las paredes de la caja, ¿no? E incluso los ángulos que tienen las planchas, las pequeñas inclinaciones e incluso los agujeros que se establecen entre plancha y plancha.
y demás. Era más una imitación. Y realmente fue algo, como se dice, inesperado, ¿eh? La relación con la caja metafísica. Tengo otro vídeo en el que voy haciendo ruidos con las uñas. Es más abstracto porque no pensaba hacer nada con las cajas metafísicas porque me parecía que estaban muy cargadas de alguna manera y porque no eran suficientemente figurativas, pero realmente me he ido un poco más hacia la abstracción. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Y si no, yo, ya que estáis aquí un poco atrapados, sí que voy a aprovechar para lanzar, pues no sé si es una última cuestión, pero sí que lanzaros esta idea de que, bueno, este proyecto surge por parte del Museo Oteiza como una voluntad, ¿no?, de activar de manera crítica la obra de Oteiza a través de la creación contemporánea, ¿no?, dentro de una línea de proyectos que llevamos desarrollando desde hace unos años, ¿no? Vosotros habéis formado parte de una generación que ha trabajado, que se ha formado con artistas que han tenido también a Oteiza como un lugar por el que transitar críticamente, ¿no? En vuestro caso concreto, ¿cuáles son los márgenes por los que se produce esa relación, ese acercamiento, esa revisión, apropiación, cita del Oteiza artista, de la Oteiza significante, que en algún momento, Itziar, tú antes también te has referido a él? También Jon Miquel, pienso en su libro, que también está como esta figura presente. ¿Cómo lo manejáis? Quizás Jon Miquel puede hablar primero y luego Itziar. Bueno, Itziar y yo somos de la generación de los 80, vamos a decir. Entonces, en mi caso, yo repudié absolutamente todo lo que tuviera que ver con el contexto local. Quise quitar mi acento vasco absolutamente, tal. Entonces, toda la gente que admiraba a Oteiza de mi pueblo la detestaba. Yo la detestaba. O sea, yo era gente mayor que yo, con una ideología muy específica. Entonces, digamos que nunca ha existido para mí más que como 2001, una película que odio porque para todo el mundo era importante, ¿no? Entonces traté de no verla hasta que ya no pude más, ¿no? Entonces, hace 20 años o algo así que me regalan un libro de Oteiza que yo, de hecho, he de decir que cuando abrí los primeros textos de Oteiza, el nivel de queja que me sonaba me dolía tanto que decía, por favor, esto era como una caja que había que cerrar. Dice, qué ruido este señor, ¿no? Lo que pasa, que me empezó a pasar que personas que has mencionado como de generaciones anteriores a la nuestra, cuando yo una vez, por ejemplo, estaba explicando una cosa que quería hacer a Sergio Prego, técnicamente le dije, mira, quiero hacer un vídeo que no sé si se puede hacer, todavía no teníamos ordenadores, o lo tenía solamente la televisión. Quiero hacer un vídeo donde se ven unos elementos dentro de un coche que salen del coche y van describiendo el espacio interior y el exterior mientras se mueven, de manera que la acción va a hacer que parece que estás mirando qué es lo que van a hacer, pero lo que yo quiero es describir solamente cómo esas unidades moviéndose en el espacio, no sé qué. Entonces, estaba al lado Chomin y dijo, hostia, es exactamente como definía Oteiza. Entonces, no era lo mismo que a ti te quieran hablar de tu abuelo era muy importante o tu abuela era increíble, a que alguien cuando tú describas algo muy profundo o muy personal tuyo diga, es increíble, eres igual que tu abuela, ¿no? Entonces, de ahí yo empecé a leer a Oteiza y fue desde sus escritos, realmente desde el trabajo que él hizo de pensar o tal, que yo pude como entrar a él, ¿no? Y luego lo que me ha dado cuenta es que me sirve, es como un cerdo, te sirve para todo. O sea, quiero decir que ha tocado tantas cosas que a mí personalmente, cuando dices lo del libro mío, muchas cosas que ha pensado, me parece que, bueno, me gusta cómo piensa, tiene una manera de enfrentarse a la totalidad como de guerrilla, que me gusta. Entonces, bueno, pero ha sido recientemente, aunque ya parezca un viejo hablar de hace 20 años, te podría decir que en el año, o sea, hace 20 años exactamente, o sea, probablemente en el año 2000, yo todavía
no quería saber nada de ese señor ni nada que se le pareciera. Y al contrario de lo que se podría esperar, al leerle, es como que se me abrió una parte de algo y de repente podía relacionarme con toda naturalidad con su trabajo también. Sin necesidad de leer lo escrito sobre su trabajo, quiero decir, no por ser algo ya legitimado o lo que sea, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido un poco de resistirte a una cosa, a una convención, sobre todo porque yo creo que lo más importante para las personas en general y los artistas en particular es que tú necesitas hacerte tu propia versión de todo lo que te han contado, ¿no? Es decir, a mí cada vez que alguien me habla de Warhol, lo mataría, ¿no? Pero a mí Warhol me fascina, pero mi versión de Warhol, ¿no? Entonces, con Oteiza me costó más hacerme mi versión porque había demasiada gente que lo veneraba o lo respetaba. Entonces, a mí me costó, vamos, era como algo de otra generación, vamos a decirlo así. Y lo que pasa que luego con el tiempo, cuanto más trabajas como profesional o lo que sea, vas viendo que cosas que ha hecho otra persona y dices, hombre, eso estaba muy bien, eso estaba muy bien. Pero no era una cosa, una filia natural, sino que fue todo lo contrario, vamos. Mi caso es parecido también, ¿eh? O sea, quiero decir que a pesar de que en mi casa sí que se le consideraba Oteiza como, vamos, o sea, pues eso, como la Coca-Cola, ¿no? O sea, Oteiza era Dios prácticamente, ¿no? A mí, pues, o sea, mi padre, en fin, lo veneraban. Entonces, pero a mí no me llamaba la atención, sin más, ¿eh? O sea, tampoco tenía una cuestión de rechazo en principio, ¿eh? Simplemente no, estaba más pendiente en el sentido de que me interesaba, miraba afuera también, o sea, miraba que, no sé, o sea, podía mirar otro tipo de trabajos, ¿no? Y también me pasó que me acerqué a él a partir de lo que había escrito. Y es a partir de leerle que me sentí cerca de Oteiza y que empecé a mirar su trabajo, ¿no? También hay que entender que yo qué sé, o sea, quiero decir que... Bueno. Claro, hay algo en esa desnudez de los textos, ¿no? De las reflexiones que te hace llegar en un tú a tú, como sin interferencias, ¿no? O sin otro tipo de consideraciones, ¿no? Sí. También quiero decir que es que, claro, aquí está como situado de una manera muy específica, ¿no? La figura de Oteiza, ¿no? Entonces, produce una cierta antipatía, ¿no? O sea, está como aislado, sin establecer relación con otros artistas muchas veces, ¿eh? O sea, quiero decir, esa es mi experiencia, quiero decir, al principio, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues claro, obviamente es extraordinario, ¿no? El trabajo, entonces, pues, pero bueno, tienes que llegar a él, o sea, yo llego tarde también. Sí, para mí, sobre todo, yo creo que toda la inversión que él hizo, todo lo que él invirtió, quiero decir, en esforzarse por comunicar de una manera escrita, a mí particularmente me ha servido, luego cuando he terminado escribiendo recientemente, hace 10 años o así que empiezo a escribir, sí que siempre me acuerdo de él y de alguna otra persona en concreto de cómo soluciona de una manera específica las problemáticas del escribir, ¿no? Y cómo de eso al pensar, ¿no? Cómo a partir de mover una serie de materiales por una línea consigue generar una frase, de la frase una cosa, y de ahí cómo llega a pensar o a expresar o a representar un pensamiento. A mí eso siempre me ha sorprendido y toda esa cualidad como imprecativa o eso, ¿no? Casi de agredirte a veces que tiene, también como una cuestión de estilo o algo así, que yo no soy tan así, no soy tan gritón, pero me mola a veces ese tipo de pluma. A mí de pequeño siempre me ha dado mucha molestia. He tenido un rechazo muy fuerte a la pluma de los hombres, ¿sabes? ¿No? Cuando iba a llevar el coche al garaje, que siempre están como gritando mucho y en realidad están llorando. Entonces dices, ay, qué molestia, ¿no? Porque si por lo menos llorara, ¿no? Y como te dije, me pasaba un poco eso. Tenía esa pluma, lo que pasa es que ahora a mí me hace mucha gracia su pluma. ¿Me entendéis, no? O sea, quiero decir que era una cosa como externa, lo que pasa que ya digo, yo ahora luego me empecé a leer una cosa, ya me leí todo, luego ya... bueno, no me leí todo porque hay mucha cosa escrita que todavía supongo que no se ha publicado, pero particularmente yo no he leído su poesía, por ejemplo.
que sería tan fácil como que empezar a leer la mañana, pero no, es como que llegas a las cosas, ¿no? Entonces es más otros escritos los que me han ido... También me ha interesado mucho cómo él cuando va a América entiende una cosa y cuando vuelve aquí trata de aplicarla. Entonces hay cosas que técnicamente a nivel vital también me interesan, como estratégicamente o algo así, ¿no? Sí, o sea, a mí realmente me ha ido sirviendo más con el tiempo. Con el tiempo. No era una cosa natural para nosotros, sobre todo como parecía una exigencia, ¿no? de una sociedad de una época en los años 80, así, pues yo tenía como todas las prevenciones que puedas imaginar, hasta que vas relajándote, es como un plato, ¿no? Que te obligan a decir que es muy bueno, qué bueno, qué bueno, y dices, no, no me voy a comer ese plato, y entonces, luego un día dices, qué bueno, yo comí la tortilla de patata también de muy mayor, y dije, sí, es rica, pero decidí que no iba a comer nunca y no la comí, ¿no? Entonces, yo creo que Itziar y yo compartimos un poco el mismo tiempo Sí, y sí. ha sido, bueno, de ir desmenuzándolo cada uno a su ritmo, ¿no? O Sí. algo así. Te viene muy bien, o sea, realmente lo que ha hecho a mí, cuando das clases así, a mí me viene muy bien lo que él ha hecho. O sea, me viene muy bien, quiero que se puede usar, se entiende, se puede entender. No sé, me parece bien. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, si no hay ninguna otra pregunta más. Llevamos una hora y 25, así que muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación, por vuestra atención y, por supuesto, a Itziar y a Miquel por haber aceptado esta invitación a participar en este encuentro. Así que nada, es que ricasco. Vale, gracias a todo el mundo por estar. Agur, gracias. Agur. Agur. Todas. Agur.